Llegamos al escenario número 3. Recuerden que el escenario número 1 es el que recibía los leads y guardaba los datos de la persona, de estos datos de todos estos contactos dentro del data store, dentro de la base de datos de Integromat y dentro de la libreta de contacto de Gmail. El escenario número 2, el anterior, el que habíamos visto, que creaba el mensaje que íbamos a enviar por WhatsApp. Y este escenario número 2 es el que ejecuta el escenario número 3. Es decir, cuando se crea el mensaje, el escenario número 2 envía ese paquete de datos, esa estructura de datos, al escenario número 3. Podemos ver aquí que tenemos por procesar justamente el mensaje que se generó anteriormente, que habíamos visto. Ahora lo vamos a correr, pero primero lo voy a explicar. Entonces, cuando el escenario número 2 envía los datos al escenario número 3, recuerden que esto es un webhook, es decir, recibo los datos, voy a aplicar otra regla de protección para no enviar mensajes seguidos, muy seguidos, y también de forma cada 2 minutos o cada 20 segundos. Yo le voy a dejar un tiempo diferente entre cada mensaje. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay un módulo que me permite detener el escenario durante un tiempo, pero ese tiempo va a ser dinámico. Y si se fijan, es lo mismo, es el mismo procedimiento que hemos ocupado para crear los mensajes. Creo una lista, un arreglo vacío, a la cual agrego el número 20, el número 30, el número 40. Estos son en segundos. ¿Cuántos segundos va a esperar este módulo antes de continuar? Entonces, agrego a esta lista estos números, lo desordeno y obtengo el primero. ¿Qué significa? Que puede esperar quizás 30 segundos en un mensaje, en otro mensaje va a esperar 40, en otro 20, después otros 20, es decir, no va a haber no va a haber mensajes enviados casi al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, creo esto, lo agrego a la lista, lo desordeno, obtengo el primero. Y el valor que obtiene primero va a ser la cantidad de segundos a esperar. Cuando ya termina este tiempo, recién ahí estoy enviándole los datos a la base de datos de Google, a la base de datos de Firebase. Recuerden que la extensión en el celular, la extensión de Web Plus, está escuchando por nuevos ítems o nuevos mensajes en la base de datos de Google y cuando detecta un nuevo mensaje, lo extrae y lo envía. Entonces, este módulo es un módulo de HTTP, el cual aquí yo le estoy enviando a la base de datos de Google, a la base de datos de Firebase que hemos creado. ¿Y qué le estoy mandando? El valor que viene justamente en la estructura de datos que habíamos creado en el mensaje número 2, que era el número telefónico, el mensaje, y si el mensaje tenía un texto, una imagen, tenía la imagen codificada y tenía otro atributo que era el media. Entonces, este value que viene desde el webhook, que es recibido desde el escenario número 2, es lo que vamos a enviarle a la persona. Entonces, cuando yo agrego estos datos a la base de datos de Firebase, la extensión en el Chrome detecta que hay un nuevo elemento en esta base de datos, lo extrae de la base de datos y se lo envía a la persona correspondiente. Entonces, para que vean qué es lo que tenemos aquí, lo que habíamos generado justamente recién. Era el phone, el número telefónico, el contenido era el texto. Justamente como me había fallado el tema de crear la imagen dinámica, se creó una imagen de texto. Si hubiese tenido créditos en la herramienta de Banner Bearer, se hubiera creado la imagen justamente dinámica y podríamos haberle enviado justamente ese mensaje. Pero lo pueden ver en el primer video cuando se generó esa imagen dinámica. Entonces, acá quedó en cola el mensaje que enviamos recién. Si yo le voy a poner play, me va a decir si quiero procesar este elemento que está en la cola, lo va a extraer
va a esperar un tiempo. Voy a abrir mi celular. Dame un segundo. Voy a mostrarlo aquí. Recuerden que este es el mensaje que habíamos visto en el primer video, que era el dinámico. Ahí lo pueden ver que dice Francisco. Y ahí llegó el mensaje solamente texto. Bien, ahí tienen el ejemplo del dinámico con imagen y tienen el ejemplo de el mensaje solamente texto. Entonces, cuando lo envió a Firebase, a la base de datos de Google, la extensión de Google Chrome la detectó, envió el mensaje y yo aquí estoy guardando, lo cerré, denme un segundo. Estoy guardando el campo sí, es que se envió justamente el mensaje aquí, pero también pudo ver, acá estoy buscando por la llave, que era este key, en qué fila se encuentra el mensaje que acabo de tratar de mandar, enviar. Y aquí puede haber sucedido dos cosas, que el mensaje se haya enviado o no. Es decir, que el guardar el dato dentro de la base de datos de Firebase, de Google, haya sido correcto o haya fallado. Entonces acá hay un router y me dice que si se envió correctamente con el código 200, es decir, si se guardó en la base de datos de Google, voy a actualizar el registro del data store con la llave que viene desde el webhook. Todos estos datos ya están guardados, así que no los voy a cambiar. Y le voy a poner la fecha de salida, es decir, en el momento que salió. Recuerdan que tenemos los datos de la persona cuando llegó el contacto, cuando llegó aquí, y también tengo cuando yo le envié, como para luego calcular cuánto tiempo me demoré en responder a la persona. Le voy a poner que no se generó ningún error, y debajo le voy a decir que si envié o no envié una imagen. Acá va a tener un valor true o false, dependiendo si es que se generó una imagen en el módulo, en el escenario anterior. Si se envió correctamente, yo voy a actualizar la celda de la columna G con el valor sí, es decir, la letra G, la columna G, con el número de fila que encontró aquí cuando hice la búsqueda y el valor sí, así que voy a indicar que mandé el mensaje. Si por algún X motivo el guardar los datos dentro de Google, dentro de Firebase, hubiese fallado, va a pasar por el camino de arriba, de abajo del router. Tengo el fallback route. ¿Y qué le voy a decir? A la llave le voy a decir que hubo un error y voy a guardar cuál es el código del error y el mensaje del error, ¿sí? Y le voy a marcar que no ha sido enviado. Toda esta información la vamos a ocupar luego para crear el reporte en Data Studio. Entonces, de esta forma ya hemos enviado el mensaje por WhatsApp. En el siguiente video lo que vamos a ver es estar escuchando por las respuestas que me envían las personas, es decir, cuando ellos me responden al mensaje, guardar ese texto también en el Data Store para algún reporte que podemos hacer a posterior. Entonces, aquí ya hemos terminado con el escenario número 3.